Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Pastificio de Nicola. ¿Pueden creer que esta hermosa tarta de jamón y queso con masa de hojaldre tan perfecta se hace de manera rápida, sencilla y económica? Se hace con margarina en lugar de manteca, lo que no solo la hace más accesible para todos los bolsillos, sino que además conserva ese sabor auténtico de panadería. Es una receta clásica que evoca esos sabores que todos conocemos y disfrutamos. Hoy les voy a mostrar cómo hacerla en casa sin complicaciones y con un resultado espectacular. Para preparar esta tarta de jamón y queso de 8 porciones usaremos 350 gramos de harina común, 200 gramos de margarina bien fría, 230 gramos de agua aproximadamente, una cucharadita de sal y para el relleno 250 gramos de jamón cocido, 250 gramos de queso en fetas para sándwich, 3 huevos, 50 gramos de crema de leche y una cucharada de pan rallado. Ponemos la harina en un bowl. La harina común 4 ceros es perfecta porque no desarrolla tanta elasticidad. Añadimos la cucharadita de sal y mezclamos bien. Luego cortamos la margarina en trozos, que aportará ese característico sabor a panadería. Es importante que la margarina sea firme, ya que la untable no sirve para esta receta. Además, esta debe estar bien fría. La agregamos a la harina y cortamos estos trozos con el cuchillo mientras mezclamos para cubrirlos con la harina. Agregamos el agua fría poco a poco hasta que la mezcla se una sin formar una masa homogénea y hasta que no quede harina suelta. Inicialmente calculé unos 200 mililitros, pero me quedé corto y terminé agregando 2 cucharadas más, lo que hizo un total de 230 mililitros aproximadamente. Es importante que ustedes vayan viendo mientras mezclan. Si se pasan, podrían necesitar compensar con más harina, lo que podría alterar el resultado final de la masa. Una vez que tenemos esto más o menos unido, volcamos sobre una mesa enharinada y la aplastamos un poco con el rodillo, dándole forma rectangular, plegándola en 3. Espolvoreamos la masa y el rodillo con harina para evitar que se peguen, ya que la margarina queda expuesta. Repetiremos este proceso 3 veces, creando 3 series de 3 pliegues y una última serie de 4 pliegues, para obtener un hojaldre perfecto con capas bien definidas. Gracias a la margarina no es necesario refrigerar la masa entre cada serie de pliegues, ya que mantiene la consistencia adecuada durante todo el proceso. Esta receta destaca por lo rápido que puede hacerse gracias al método directo de trabajar el hojaldre. A diferencia de los procesos tradicionales que requieren tiempos largos de refrigeración, aquí logramos una masa hojaldrada muy buena y en mucho menos tiempo, haciendo que esta tarta sea más accesible y mucho menos intimidante para quienes se animen a prepararla. Recuerden sí enharinar ligeramente entre pliegues para evitar que la masa se pegue y formar las capas correctamente. La idea de hacer esta tarta surgió a partir de un antojo. Cuando visito la ciudad de Mar del Plata, en mi camino desde la terminal de ómnibus hacia la costa, me encuentro con una pequeña panadería de barrio. Sus vitrinas están siempre llenas de productos que se ven deliciosos, pero uno en especial capta mi atención. Una clásica tarta de jamón y queso con masa hojaldrada típica de panadería. Decidí tratar de replicar esta tarta en casa y este fue el resultado. Este sería entonces el cuarto y último doblez. Tomamos un extremo de la masa y plegamos hacia el centro, también desde el otro extremo, y luego a la mitad. Con el hojaldre ya listo, dividimos la masa en 2 partes. 2 tercios para la base y 1 tercio para la tapa. Formamos 2 bollitos, reservando el más pequeño.
Estiramos los 2/3 con el rodillo dándole forma redonda para cubrir un molde de 29 centímetros de diámetro superior y 26 centímetros de base, y dándole a la masa un grosor menor a 5 milímetros. Colocamos la masa en el molde previamente enmantecado y enharinado, ajustándola bien a los bordes para un acabado prolijo. Seguidamente preparamos el ligue en un bowl, batiendo ligeramente los 3 huevos. Reservando una cucharada para pintar la tarta al final. Añadimos la crema de leche o 4 cucharadas de leche como alternativa y condimentamos con una pizca de sal y pimienta negra molida. Batimos hasta que quede homogéneo. Espolvoreamos la base con pan rallado para absorber el exceso de humedad del relleno mientras la tarta se hornea. Y a continuación distribuimos las fetas de jamón y queso sobre la base, pero no de forma completamente plana. Las colocamos de manera ligera y algo desordenada, creando pequeños pliegues o formas no compactadas. Esto permite que el ligue se filtre fácilmente entre el jamón y el queso durante la cocción, logrando que todos los ingredientes se integren de manera más uniforme y dando como resultado una tarta con más volumen y una presentación visual más atractiva. Vertemos el ligue sobre las capas de jamón y queso, asegurándonos de que se distribuya uniformemente. Estiramos el tercio de masa reservado con el rodillo, formando un círculo que cubra la tarta. Colocamos la tapa, sellamos los bordes presionándolos suavemente y si es necesario humedecemos con agua para que queden bien cerrados. Para terminar de sellar la tarta, en lugar de hacer un repulgue tradicional que podría dejar el borde muy abultado, opté por presionar los bordes de la masa con los dedos, ayudándome con la parte trasera del pincel que usaré para pintarla. Luego hice un corte en forma de cruz en el centro con una tijera, creando un pequeño agujero para que el vapor escape durante la cocción. Usando el huevo batido que reservé previamente, pinté la superficie de la tarta para darle ese brillo dorado tan característico. Con todo listo, llevé la tarta al horno a fuego moderado a 180 grados centígrados durante aproximadamente 40 a 45 minutos, donde se cocinó hasta alcanzar un color dorado perfecto y ese aroma irresistible a panadería. Al retirarla del horno, dejamos reposar la tarta unos 10 a 15 minutos sobre una rejilla. El hojaldre se disfruta mejor cuando está tibio, ya que en este punto las capas aún están crujientes y su textura ligera se aprecia al máximo. Servirla tibia garantiza una experiencia deliciosa con el hojaldre crujiente y el queso aún ligeramente fundido. Espero que se animen a preparar esta clásica tarta de jamón y queso con este método que les mostré, que puede estar lista en menos de 2 horas. Es ideal para disfrutar en cualquier ocasión y es una excelente opción para emprendedores que buscan ofrecer un producto artesanal. Y esta ha sido la receta de hoy. No se olviden de dejar un me gusta y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para ver el video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.